la amante de mi esposo intentó quitarme a mi hijo, alegando que yo no tenía condiciones para criarlo. Fue entonces cuando mi suegra decidió actuar, y lo que sucedió en el tribunal emocionó a todos. No puedes perderte esta historia. En aquella época, todavía éramos una familia, al menos en el papel. Damián salía temprano, regresaba tarde, y yo pasaba el día intentando encontrar un espacio que pudiera llamar mío. No era el hambre lo que nos amenazaba. Era otra cosa, el vacío de no tener un lugar donde echar raíces propias, la humillación de depender de un marido que, aunque presente, ya parecía demasiado distante. Mateo, con sus 6 años y ojos vivaces, era lo que me mantenía de pie. Cada mañana, lo dejaba en la escuela, le daba un beso rápido en la frente y salía a enfrentar una rutina que ya se había vuelto casi automática, golpear de puerta en puerta, entregar currículums arrugados de tanto ir en mi bolso gastado. El problema era que, en San Andrés, las oportunidades eran tan raras como los días de sol pleno en invierno. No tenemos vacantes, señora. Decían, con un gesto rápido, como quien ahuyenta un pájaro de la ventana. Aún así, yo insistía. Aceptaba entrevistas para cargos que ni siquiera entendía bien, prometía aprender lo que fuera necesario, hacía lo imposible por parecer segura. En la fila del mercado o esperando el autobús, escuchaba los comentarios disfrazados. Pobrecita de Isabela, Damián debería haber elegido mejor. Las palabras no dolían tanto como las miradas, como si yo fuera una carga silenciosa que él llevaba. Solo yo sabía cuántas veces dejé de comprar algo para mí, para que Mateo pudiera tener su merienda favorita en la escuela. Por las tardes, cuando la marea baja dejaba la playa cubierta de algas y conchas rotas, llevaba a Mateo allí. Él corría por la arena húmeda, recogiendo piedritas como si fueran tesoros. Y yo me sentaba en una roca fría, observándolo, con la cabeza llena de cuentas por pagar y ninguna respuesta concreta. No era falta de esfuerzo. Era como correr contra el viento. Una tarde, después de otra entrevista frustrada para ser asistente administrativa en una pequeña transportadora, llegué a casa cansada. Damián ya estaba allí, sentado en el sofá, mirando las noticias locales como si nada a su alrededor le importara. ¿Alguna novedad?, preguntó, sin quitar los ojos de la televisión. Nada aún, pero estoy esperando respuesta de la panadería del centro. Me dijeron que tal vez necesiten a alguien para atender. Murmuró algo entre un y un suspiro de impaciencia. No peleábamos. La indiferencia era peor. Era como intentar gritar bajo el agua. Mateo corrió hacia mí, sonriendo, sosteniendo un dibujo. Mamá. Mira, hice a los 3 yendo a Marte. Tú eres la comandante. Sonreí y abracé ese cuerpecito flaco. Para él, yo era invencible. Y por él, seguía fingiendo que realmente lo era. Fue una tarde que parecía como cualquier otra cuando mi vida se hizo polvo. El frío ya cortaba las calles de San Andrés como cuchillos cuando volví a casa, después de otra caminata inútil por la ciudad. Mis dedos, escondidos en las mangas del abrigo gastado, ya estaban entumecidos. Soñaba con llegar, abrazar a Mateo, preparar un té caliente y olvidar, al menos por unas horas, que el mundo parecía tan pequeño y sin salidas. La puerta de nuestra casa estaba entreabierta. Me pareció extraño, pero no pensé lo peor, todavía no. Entré llamando a Mateo. ¿Hijo? ¿Mateo? Lo que encontré en la sala me paralizó. Damián estaba allí, parado en medio del salón, y a su lado, una mujer que nunca había visto en persona, pero que todos los susurros del pueblo ya me habían presentado. Sonia. Llevaba un abrigo elegante, botas nuevas y una sonrisa indecente de tan natural. Parecía estar en casa. Parecía no tener dudas de que ese era su lugar. ¿Qué es esto? Mi voz salió extraña, casi ronca. Damián no perdió tiempo. Sin ceremonia, sin una mirada de culpa, sin vacilación, disparó: tienes que irte, Isabela. Esta casa es mía. Quiero que te vayas ahora. Lo miré, sin entender del todo. Cada palabra parecía retrasada, como si el sonido no alcanzara mi cerebro a tiempo. Estás bromeando, ¿no? Forcé una sonrisa,
esperando que fuera una broma de mal gusto. Sonia acomodó su bolso en el hombro y me miró como quien ve a un perro mojado en la calle. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo ella, con una calma cruel. Volví a mirar a Damián, buscando algún rasgo del hombre que un día me juró amor eterno. No encontré nada. Solo vi prisa. Prisa por borrarme de su historia. Mateo, susurré, ya pensando en él, en cómo protegerlo de aquella vergüenza. Él se queda. Damián respondió firme. Tú no tienes a dónde ir, Isabela. No puedes arrastrarlo contigo. Mi cabeza dio vueltas. Pensé en llevármelo, en correr, en gritar. Pero mirando a mi pequeño, jugando en la alfombra del salón sin entender nada, supe que sería un acto de egoísmo. No podía arrastrarlo a la calle. No podía exponerlo al hambre, al frío de la noche, a las incertidumbres que me ahogaban. Me agaché frente a él. Mateo me miró con sus grandes ojos marrones, sujetando su carrito de juguete, ese baratito que era su mayor tesoro. Mamá tiene que resolver unas cosas, mi amor, le dije bajito, intentando mantener firme la voz aunque todo dentro de mí temblaba. Pero te prometo, prometo que volveré a buscarte. Él me abrazó fuerte. Tan fuerte que por un segundo pensé en olvidar la razón y llevármelo conmigo de todas maneras. Pero lo solté. Dejé que sus manitas se deslizaran de las mías, mientras Damián observaba con los brazos cruzados y Sonia ya planeaba la nueva decoración de la sala. Di unos pasos hacia atrás, sin poder apartar los ojos de Mateo, que quedó parado en medio de la sala, con su carrito colgando de la mano. La imagen de él allí, tan pequeño, tan confundido y tan solo, quedó grabada en mí como una cicatriz que ningún tiempo borraría. Salí sin mirar atrás. Porque si miraba, no sería capaz de irme. Y mientras el viento nocturno empujaba mis pasos lejos de lo que un día llamé hogar, sentí, sin necesidad de confirmarlo, que aquella promesa que le hice a mi hijo sería lo que me sostendría hasta el final. Volvería. Aunque el mundo entero intentara impedirlo. Sin casa, sin destino cierto, con el corazón hecho pedazos demasiado pequeños para juntar. Pero lo que más dolía era el vacío del abrazo de Mateo. Ese calorcito, ese olor a infancia, ahora eran solo memoria. Sin embargo, el mundo no se detuvo por mí. Mientras dormía en habitaciones alquiladas, en camas que crujían con cada suspiro, Mateo seguía su rutina en la casa que antes fue nuestra. Y Sonia, la mujer que había destruido todo, empezó a mostrarse de una forma que jamás hubiera imaginado. Cuidaba de él. No por obligación, ni para hacerse ver mejor que yo, sino con un tipo extraño de ternura que ni ella misma sabía explicar del todo. Ella se encargaba de llevar a Mateo a la escuela, sujetando su pequeña manito hasta la puerta. Ella aprendía a preparar el arroz como a él le gustaba, medio pegajoso. Por la noche, le leía historias tontas de dragones y caballeros, aunque a veces se equivocara en el final, solo para verlo sonreír antes de dormir. Mateo me extrañaba. Lo sé porque, aunque pequeño, lloraba bajito en la almohada durante las noches frías de San Andrés. Lo sé porque, cada vez que lo visitaba, sus ojos se iluminaban como si fuera Navidad. No tenía nada para darle, nada más que promesas y pequeños regalos comprados con las monedas que me sobraban. Una camiseta de dinosaurio que encontré en un puesto callejero. Un carrito de plástico tan barato que apenas giraban sus ruedas. Un librito de figuras que hallé olvidado en el fondo de una tienda de segunda mano. Pero cuando se los entregaba, Mateo los abrazaba como si fueran verdaderos tesoros. Mamá, mira. Un T-Rex. Ahora puede proteger a mi otro dinosaurio. Decía tan emocionado que, por momentos, la tristeza parecía retroceder. Una tarde lluviosa, logré conseguir una hora para verlo. Toqué el timbre de la casa que ahora era de Sonia y Damián. Mi propio hogar me recibía como una visitante. Sonia abrió la puerta. Llevaba un suéter sencillo, sin maquillaje, el cabello recogido de cualquier manera. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron, y algo extraño sucedió, no vi triunfo en ella. Vi cansancio. Está en el cuarto. Puedes pasar. Dijo, sin levantar la voz. Entré.
pasé por la sala donde los muebles habían cambiado de lugar, donde hasta el olor parecía diferente. Mateo corrió hacia mí, derribando una silla en el camino. Mamá. Mi amor. Lo tomé en brazos, ignorando el dolor de espalda, ignorando todo. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Él enterró su rostro en mi cuello, como siempre hacía cuando quería esconderse del mundo. ¿Cuándo vas a venir a vivir con nosotros otra vez?, preguntó bajito. Tragué el llanto, porque en ese momento dolía demasiado admitir que no lo sabía. Pronto, mi pequeño. Pronto. Solo estoy arreglando unas cosas. Acaricié su cabello desordenado. Sonia observaba desde la puerta, sin interrumpir, sin robar el momento. Por primera vez, vi que ella también sufría. No era una disputa. Era amor. Amor extraño, torcido, imperfecto, pero amor al fin. Cuando llegó la hora de irme, Mateo agarró mi mano con fuerza. Llévate mi carrito contigo, mamá. ¿Así te acuerdas de mí? Sonreí, pero mis ojos ya me traicionaban. No necesito el carrito, mi ángel. Tú ya estás aquí, puse la mano sobre mi pecho, bien guardadito. Bajé la calle con el viento lanzándome arena a los ojos, y por primera vez, no supe si era el viento o mis lágrimas. Pero una cosa sabía, cada visita, cada juguete tonto, cada abrazo apretado, reforzaba la promesa que le hice aquella tarde cruel. Volvería. Y esta vez, para nunca más soltar su mano. Pensaba que ya lo había perdido todo. Pensaba que nada podría doler más que salir de aquella casa llevando solo una promesa para mi hijo. Estaba equivocada. Entonces, los papeles llegaron una mañana, deslizándose bajo la puerta como un golpe bajo. Leí una vez. Leí de nuevo. Mi cabeza no quería aceptar. Solicitud de custodia definitiva de Mateo. Damián no solo había aceptado mi ausencia, la oficializaba, como si fuera natural borrar a una madre de la vida de su hijo. Su firma al final de las páginas me quemaba más que cualquier palabra fría impresa. Sonia había impulsado todo. No había dudas. Su prisa por estabilizar el nuevo hogar pasaba por encima de los lazos que Mateo y yo habíamos tardado años en construir. Sentada en el borde de la cama de pensión donde me escondía del mundo, miraba el suelo de tablones gastados, intentando entender cómo luchar contra algo tan grande sin armas en las manos. No tenía dinero para pagar un abogado. Ni siquiera tenía una dirección fija para argumentar que podía ofrecer un hogar. No tenía testigos. Todo el pueblo sabía que yo era la que no había conseguido nada en la vida. Quise rendirme. Aceptar que me habían vencido. Pero antes de que la resignación pudiera echar raíces, golpearon la puerta. Me levanté desconfiada. Y cuando abrí, casi no lo creí. Dolores. La vieja Dolores, con su abrigo negro y la mirada firme que siempre me intimidó más que cualquier palabra. ¿Puedo pasar?, preguntó sin ceremonia. Le di paso. Entró sin esperar invitación, barriendo el pequeño cuarto con su mirada crítica. No voy a andarme con rodeos, Isabela. Sé del proceso. Me senté de nuevo en el borde de la cama, mientras ella permanecía de pie, como si la sola idea de acomodarse en un lugar tan pequeño fuera una ofensa. Vine a decirte que no estoy del lado de mi hijo. Ni de ella. Dolores hablaba como quien clava estacas en el suelo, marcando territorio. No dejaba espacio para dudas. Mateo es tu hijo. Fuiste tú quien lo crió. Quien soportó todas las dificultades. ¿Y ahora quieren borrarte como si fueras un error? No. No lo voy a permitir. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de indignación. Y fue eso lo que rompió la armadura que intentaba vestirme. Pero no tengo cómo luchar, mi voz salió pequeña, una sombra de lo que fui. Ella me miró como si hubiera blasfemado. Tienes lo que importa, dijo Dolores, acercándose hasta que pude sentir el amargo olor a naftalina de su ropa. Tienes la verdad de tu lado. Y yo también. Yo vi. Vi quién siempre estuvo al lado de ese niño. No fue mi hijo, no fue esa mujer, fuiste tú. Las lágrimas llegaron sin aviso,
calientes y traicioneras. No intenté contenerlas. Dolores no era una mujer que exigiera orgullo a cambio de dignidad. Conozco a un abogado. Un hombre honesto, que aún respeta las palabras que dice. Él te va a ayudar. Sin cobrar. Intenté agradecer, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Ella puso su mano firme sobre mi hombro. No creas que es bondad. No lo es. Sonrió de lado, con ese gesto duro que era solo suyo. Es justicia. Mateo necesita a su madre. No un nombre bonito ni una casa grande. Nos quedamos en silencio un momento que pareció durar siglos. La lluvia golpeaba débilmente la ventana, como si el mundo afuera estuviera en pausa. Finalmente, Dolores dio 2 palmadas breves en mi hombro y se giró para salir. Antes de llegar a la puerta, lanzó sus últimas palabras por encima del hombro: levanta la cabeza, Isabela. Va a doler. Va a sangrar. Pero vas a luchar. Y vas a ganar. Me quedé allí, sola otra vez, pero sintiendo algo que ya no recordaba cómo era: fe. No en el destino. No en milagros. Fe en mí misma. Dolores nunca fue una mujer de promesas vacías. Cuando dijo que me ayudaría, cumplió palabra por palabra, sin rodeos. Poco después de nuestro encuentro, me buscó, sentándose frente a mí con la misma seriedad de quien planea una guerra. Hablé con un conocido mío, empezó, acomodando su bolso en el regazo. Trabaja en la cooperativa de pescadores. Necesitan gente confiable para el área de documentación. Es un trabajo honesto, Isabela. No paga fortunas, pero es suficiente para volver a empezar. Casi no podía creerlo. ¿De verdad habló de mí con él? Pregunté, desconfiada, más por costumbre que por querer dudar de ella. Dolores soltó una risa seca, sin humor. Sí, lo dije. Y si quieres saber, no pedí un favor. Solo conté la verdad. Que eres una mujer de palabra, de coraje. Cosas que, por lo visto, escasean por aquí. Al día siguiente, seguí sus instrucciones y llamé a la puerta de la cooperativa. El edificio era antiguo, con paredes amarillentas y un olor a sal impregnado incluso en las cortinas. El gerente, un hombre robusto de manos grandes y rostro curtido, me recibió con una evaluación rápida, como quien mide un pescado para vender. ¿Sabe manejar archivos, control de inventario, entrega de facturas? Disparó, sin rodeos. Sé aprender. Respondí sin parpadear. Él entrecerró los ojos, evaluando si valía la pena apostar por alguien como yo. Dolores habló mucho de usted. Dijo finalmente, recostándose en la silla de madera. Vamos a ver si merece su confianza. Empieza mañana a las 7. Salí de la cooperativa sin mirar atrás. Ahora no había espacio para dudas ni excusas. El suelo bajo mis pies seguía siendo irregular, pero finalmente había un camino. Dolores no se detuvo ahí. También ya arreglé otra cosa. Avisó días después, mientras revisábamos papeles en su cocina. Un abogado. Levanté la cabeza, asustada. Dolores, no tengo cómo pagar. Ella levantó la mano, cortándome con impaciencia. Ya lo sé. Manuel Vidal también lo sabe. Es un hombre de palabra. Te va a defender porque cree en la justicia, no en el lucro. Encontré a Manuel en una oficina estrecha y organizada, llena de libros viejos apilados hasta el techo. Me escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno de tapa gastada. Ni un suspiro de lástima, ni frases ensayadas. Cuando terminé, simplemente cerró el cuaderno con un leve chasquido. Vamos a luchar por Mateo. Dijo, como si afirmara algo inevitable. El proceso comenzó poco después. Cada audiencia era un campo minado. Damián, con traje nuevo y sonrisa ensayada, exponía nuestras dificultades como si fueran crímenes. Sonia, siempre impecable, pintaba su vida como un cuento de hadas, donde yo era apenas la figura oscura que amenazaba el final feliz. La señora no tiene casa propia, no posee un empleo fijo desde hace años y ofrece condiciones inestables para el niño. Decía su abogada,
desgranando cada palabra como si clavara cuchillos en mi espalda. Yo permanecía sentada, inmóvil, mientras Manuel desmontaba cada acusación con paciencia y firmeza. Lo que un niño necesita no es lujo, afirmaba él. Es afecto, presencia verdadera, amor incondicional. A veces, los ojos del juez vacilaban, como si el discurso perfecto de Damián y Sonia ya no fuera suficiente para borrar la historia que Manuel tejía con tanto cuidado. Con cada sesión, sentía el cansancio arrastrarse en mis huesos. Cada audiencia parecía arrancarme, poco a poco, pedazos de todo en lo que creía. Pero jamás pensé en rendirme. Cada golpe recibido solo reforzaba la promesa que le hice a Mateo. Llegó el día de la audiencia final. Las horas en el tribunal se arrastraban como si el tiempo hubiera olvidado pasar. Yo estaba allí, sentada, con las manos apretadas entre las rodillas, mientras Damián y Sonia desfilaban promesas doradas ante la jueza: coche nuevo, escuela privada, seguro médico premium. Pintaban un cuadro de vida perfecta, donde Mateo sería solo otra pieza de exhibición. Manuel, a mi lado, permanecía sereno, firme como una muralla. Mi corazón, en cambio, latía rápido, como si quisiera huir de allí. Cuando la jueza pidió escuchar a Mateo, el silencio fue tan pesado que casi se podía tocar. Vi a mi hijo entrar por la puerta lateral, guiado por una asistente de voz dulce. Llevaba en los pies zapatillas viejas, en las manos su carrito de mercado colorido, y en los ojos esa luz que ni la distancia pudo apagar. Se sentó frente a la jueza, balanceando ligeramente las piernas, con los ojos atentos, como quien sabe que lleva sobre sí una responsabilidad mayor de la que debería. La jueza le sonrió, intentando aliviar el peso de la situación. Mateo, queremos escucharte, ¿de acuerdo? ¿Con quién te gustaría vivir? Él miró primero a Damián. Luego a Sonia. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos. Fue en ese instante que la verdad rompió todas las barreras, saliendo de la boca pequeña que cargaba toda mi esperanza. Quiero vivir con mi mamá. Aunque no tenga juguetes nuevos, solo quiero estar con ella. El impacto fue inmediato. Sonia bajó la cabeza, como si las palabras le hubieran robado el aire. Damián desvió la mirada, observando el suelo como un niño avergonzado. Manuel mantuvo el semblante sereno, pero percibí un leve levantar de labios, casi una sonrisa contenida. Yo, sin fuerzas para disimular, cerré los ojos por un segundo. No era tristeza. Era alivio. Era la confirmación de que todo el esfuerzo, toda la humillación, toda la lucha no habían sido en vano. La jueza miró a Mateo por un largo instante, luego recorrió las páginas del proceso, suspiró de forma casi imperceptible y declaró, con base en las pruebas presentadas y, principalmente, considerando el deseo sincero manifestado por el niño, este tribunal decide conceder la custodia de Mateo Sánchez a su madre, Isabela Sánchez. El sonido del mazo en el estrado retumbó como un trueno mudo en mi cabeza. Por un momento, no hubo nada. Ni palabras, ni movimientos. Solo el peso de aquella victoria justa, hecha de carne, hueso y amor, cayendo sobre todos nosotros. Mateo sonrió. Yo simplemente respiré. Finalmente, después de tanta lucha, podía llamarlo mío otra vez, no por instinto, no por desesperación, sino por derecho. Mateo dormía profundamente en el banco a mi lado, con la cabeza apoyada en mi regazo y las manos aún agarradas a su viejo carrito de mercado. Lo observé en silencio mientras el taxi cruzaba las estrechas calles de la ciudad, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Habíamos ganado una batalla. Pero construir nuestra nueva vida sería otra historia. Cuando el coche se detuvo frente al edificio bajo y sencillo que sería nuestro hogar, desperté a Mateo con cuidado. Llegamos, campeón. Susurré. Él abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz, y entonces sonrió de ese modo que parecía barrer cualquier resto de tristeza que hubiera en mí. Bajé primero, cargando la pequeña maleta que llevaba lo poco que era nuestro, algunas ropas, juguetes viejos, una manta raída que Mateo no soltaba por nada. Él saltó detrás, ojos atentos, curiosos. ¿Aquí vamos a vivir, mamá?, preguntó, con la voz cargada de expectativa.
Aquí es. Respondí, tomando su mano. Subimos las estrechas escaleras hasta el segundo piso. El apartamento era pequeño, con paredes desconchadas y un suelo de madera que crujía bajo los pies. Pero era nuestro. Mateo corrió de un cuarto a otro, examinando todo como si fuera un castillo recién descubierto. ¿Puedo quedarme con el cuarto más grande?, preguntó, riendo. Todos los cuartos son del mismo tamaño, pillo. Respondí, riendo también, por primera vez en mucho tiempo sin forzar la sonrisa. Pasamos aquella tarde limpiando, ordenando, inventando maneras de transformar aquel espacio vacío en un hogar. El colchón que Dolores me había prestado ocupaba el centro de la habitación. La ropa fue doblada en pilas ordenadas en las esquinas. Cada pequeña conquista, un clavo en la pared, una cortina improvisada, parecía un trofeo. Al final del día, nos sentamos juntos en el suelo, rodeados por el caos organizado de la mudanza. Mateo apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, vamos a ser felices aquí, ¿verdad? Lo acerqué más, sintiendo el calorcito bueno de su cuerpo. Ya somos felices, mi amor. Solo nos faltaba nuestra casa. Él sonrió, satisfecho, y volvió a jugar con sus carritos. Poco después, mientras organizaba las últimas cajas, me detuve a observarlo. Cada gesto suyo, cada risa espontánea, era una prueba viva de que todo el sacrificio había valido la pena. Me senté a su lado nuevamente y respiré hondo. Hijo, empecé, con un tono más serio, quería hablar contigo sobre Sonia. Mateo dejó el carrito y me miró, atento. Sé que te gusta, continué, y, si quieres, podemos permitir que venga a visitarte de vez en cuando. No tienes que decidir ahora. Quiero que sepas que es tu elección. Pensó por un momento, como si pesara cada palabra. Me gusta, mamá. Pero ya no quiero vivir allá. No vas a vivir allá, aseguré, acariciando su cabello despeinado. Esta es nuestra casa. Siempre. Mateo sonrió de nuevo, de esas sonrisas que iluminaban todo. Entonces está bien. Puede venir a visitarme, pero luego vuelvo contigo, ¿verdad? Siempre conmigo. Respondí, con un nudo cálido en la garganta. Y esa noche, cuando nos acostamos lado a lado en el colchón improvisado, el silencio entre nosotros estaba lleno de promesas. Miraba el techo descascarado, la bombilla colgando de un cable, y sentía una paz que hacía mucho no conocía. No importaba el tamaño de la casa. No importaba lo que faltaba. Todo lo que realmente importaba estaba allí, el amor, el coraje, y la certeza de que finalmente habíamos empezado de nuevo. Sin mentiras, sin miedo. Solo nosotros dos. Contra el mundo entero, si fuera necesario. Y yo sabía, esta vez, nada ni nadie nos separaría. Los días empezaron a tomar un nuevo ritmo. No era fácil. Nunca lo fue. Pero, por primera vez en mucho tiempo, despertar cada mañana traía una sensación extraña y deliciosa, esperanza. En la cooperativa, mi esfuerzo no pasó desapercibido. Pasé de auxiliar de almacén a encargada de toda la organización interna, ganando un mejor salario y la confianza de los jefes. Trabajaba el doble, a veces volvía a casa con la espalda gritando, pero había orgullo en cada callo de mis manos. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Mateo también florecía. En la escuela, los profesores elogiaban su comportamiento, su alegría, su capacidad de adaptación. En casa, inventábamos mundos enteros con cajas de cartón y dibujos garabateados en las paredes. Nuestro pequeño apartamento ya no parecía tan pequeño. Aún así, el pasado no desapareció. Sonia seguía rondando, aunque de lejos. Una tarde, mientras revisaba documentos en la cocina, escuché unos golpecitos tímidos en la puerta. Mateo corrió a atender antes de que pudiera detenerlo. «Sonia», exclamó, sorprendido, pero con alegría genuina. Dejé la pluma y fui hasta la puerta. Ella estaba allí, vestida con sencillez, sin maquillaje, sosteniendo en las manos una pequeña bolsa de papel con pastelitos de chocolate. «Buenas tardes, Isabela», dijo, sin saber dónde poner las manos.
Había nerviosismo en su mirada, como quien pisa terreno minado. Buenas tardes. Respondí, seca, pero sin hostilidad. Ella miró a Mateo, luego volvió a mirarme a mí. Quería saber si podría llevarlo a pasear hoy. Un helado, quizá un parque. Si tú me lo permites. Mateo me miró, ansioso. Vi en sus ojos que quería ir. No porque rechazara nuestra vida, sino porque aún había un cariño sincero allí. Respiré hondo, sopesando todas las opciones en unos segundos. Está bien. Dije finalmente. Pero antes de que anochezca, y me llamas si necesitas algo. Sonia asintió, agradecida, casi emocionada. Lo prometo. Los vi alejarse por la calle, Mateo saltando al lado de ella, y me quedé allí en la puerta por unos segundos, con una sensación agridulce en el pecho. Era extraño compartir algo tan precioso. Pero parte de amar también era permitir que él tuviera más afecto del que yo podía ofrecerle sola. El trabajo seguía siendo exigente, pero las oportunidades surgieron como flores en un terreno que hasta entonces creía estéril. Después de meses ahorrando cada centavo, logré dar un paso que parecía imposible cuando todo comenzó, alquilar una casa de verdad. No era grande, ni lujosa, pero era espaciosa, ventilada, con un pequeño patio trasero donde Mateo podría correr y jugar libremente. Recuerdo el día en que tuve la llave en mis manos. Un pedazo de metal gastado que pesaba más que el oro. Cuando abrí la puerta por primera vez, Mateo corrió adentro como un huracán, riendo fuerte. Mamá. Tenemos patio. ¿Puedo tener un perro? Reí, cerrando la puerta tras de mí. Primero arreglamos la casa, luego pensamos en el perro, pequeño impaciente. Pasamos el resto del día planeando dónde iría cada cosa, la cama, la estantería improvisada, el rincón para los juguetes. Esa noche, extendimos 2 colchones en el suelo de la sala, solo para celebrar nuestra primera noche allí, sintiendo que el mundo entero cabía dentro de esa nueva casa. Acostados lado a lado, Mateo todavía despierto, susurró en la oscuridad, «Mamá, prometiste que vendrías a buscarnos». Y cumpliste. Sonreí, con lágrimas quemando en los ojos, pero esta vez de felicidad. Siempre cumpliré lo que te prometa, mi amor. Mateo se acurrucó aún más cerca de mí, durmiéndose con una sonrisa en el rostro. Y yo me quedé allí, escuchando su respiración tranquila, sintiendo que finalmente, después de tanto tiempo, la vida empezaba a sonreírnos de nuevo. Más que comodidad, todo niño necesita la presencia y el amor de su madre. Si te gustó esta historia emocionante, haz clic en el botón y descubre más historias como esta en nuestra playlist.